Mercado, viernes 29 de septiembre de 2023. Durante la semana, el viernes 29 a las 14:45, el Washington Post indica que el gobierno de los Estados Unidos ha notificado a los empleados de la Reserva Federal que una suspensión de las operaciones es inminente. Estados Unidos. Este mes, desde nuestro último reporte, nos encontramos con algunas noticias importantes. Primero, la lectura de los tipos de interés por parte de la Fed. En 5.5% anterior, 5.5 alineado con la previsión del 5.5. Segundo, el PMI de servicios indicó una disminución a 50.2 puntos, 50.6 previos, 50.5 de la lectura anterior. El GDP o PIB del segundo trimestre indicó un aumento de 10 puntos base, entregando una lectura de 2.1% en línea con lo esperado del 2.1, PIB anterior 2.0. El viernes se produjo la lectura del Core PCE o inflación subyacente, el cual mostró una caída en la lectura de un 3%, proyectado 3.9, anterior 4.3%. Desde el 20 de septiembre, el Standard & Poor's tuvo una caída de un 4%. El Nasdaq, índice de tecnológicas, cae desde la misma fecha un 3.27%. El Dow Jones también cae 3.18%. El Russell 2000, índice de pequeñas compañías, también negativo 2.85%, aunque el miércoles mostró el mínimo en todos los índices, con buenos resultados el día jueves hasta el viernes, que Wall Street borró las subidas registradas, rebote, el miércoles y el jueves, por lo que el viernes el índice Nasdaq subió un 0.12%, mientras que el Standard & Poor's perdió un 0.28%, el Dow Jones un 0.55% y el Russell 2000 perdió 0.67%. Otro evento de suma importancia dentro de esta semana, el viernes a las 14:45, el Washington Post indica que el gobierno de los Estados Unidos ha notificado a los empleados de la Reserva Federal que una suspensión de las operaciones parece inminente, ya que la administración de Biden comienza el proceso formal de preparar gran parte de Washington para un alto en los negocios del domingo. Recordemos que los políticos de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, no han podido ponerse de acuerdo sobre la propuesta del presupuesto anual, por lo que existe un riesgo real de un cierre del gobierno, bajo el cual algunas agencias gubernamentales dejan de funcionar hasta que el presupuesto sea aprobado por el Parlamento. Este procedimiento podría contribuir a una caída del PIB o retrocesos en las publicaciones de datos macroeconómicos. Según Washington, el gobierno de Estados Unidos ya notificó ayer a los empleados federales que una suspensión de las operaciones parece inminente, ya que la administración de Biden comienza el proceso formal de preparar gran parte de Washington para detener las operaciones el domingo. Lea Reinhardt, asesora económica de la Casa Blanca, indicó que un cierre del gobierno podría suponer un desafío macro innecesario para la economía de los Estados Unidos, aunque las publicaciones de datos no necesariamente se retirarían significativamente. Podemos indicar algunos datos interesantes a considerar. El primero, que hasta la fecha el cierre del gobierno de los Estados Unidos más largo ha durado 35 días. El economista jefe de Moody's, Sandy, sugirió que un cierre del gobierno durante un trimestre completo resultaría en una disminución aproximada del 1.2% en el PIB. Por otro lado, la situación aumenta el riesgo de una degradación a AA+ por parte de Moody's, que es la única agencia que aún mantiene las calificaciones en AAA para los Estados Unidos. Potencialmente también un cierre del gobierno ciertamente ayudaría a la Reserva Federal a luchar contra la inflación, pero es incierto si el mercado encontraría esto un consuelo suficiente, dada la incertidumbre más amplia en torno a las ramificaciones económicas. Neil Kashkari sugirió que un cierre del gobierno aliviaría la carga del endurecimiento de las políticas en los hombros de la Reserva Federal, ya que es probable que los inversores de hechos esperen cambios en la política monetaria mucho antes. Por otro lado, pasando a Europa, la inflación en la zona euro está cayendo más de lo esperado, reduciendo aún más las posibilidades de otra subida por parte del Banco Central Europeo, BCE. Según datos preliminares, la economía británica se expandió a una tasa del 0.2% trimestral y del 0.4% anual entre abril y junio del 2023. Los datos revisados
publicados hoy confirmaron la expansión del 0.2% trimestral. Para las cifras anuales se revisaron al alza un 0.6% anual. Por último, la historia apunta que septiembre tiende a ser el peor mes del año para el Standard & Poor's 500, con independencia de si miramos las estadísticas en un plazo de los últimos 10 años, 20 años o desde 1950. Pero esa estadística también nos indica que los últimos trimestres tiende a ser normalmente muy positivo para la renta variable, de modo que si el mercado se comporta según los patrones cíclicos a los que nos tiene acostumbrados, todo indica que el suelo del mercado no debería estar lejos una vez concluido septiembre, y esperamos buenos resultados en los meses siguientes. Pero recuerda que los resultados pasados no son garantía de los retornos futuros, aunque sí merece la pena conocerlos.